de mejores prácticas, pues entonces educar para vivir el espacio, pues es como aprender a construir socialmente el futuro de nuestro pasado en esa especie de melodía que somos nosotros mismos. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Graciela y la ronda de preguntas será al final de la presentación. A continuación, vamos a presentar a la ingeniera arquitecta Alejandra Calva Ábalos, nacida en Santa María Tulpetlac, Estado de México, con una formación profesional en Ingeniería y Arquitectura, egresada del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad ESIA Tecamachalco en el año 2014. Formó parte del equipo de construcción en B-Ground, Seguritech, WH Arquitectura y fue arquitecta senior para la República Arquitectos. En 2021 egresa a la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en la línea de investigación de urbanismo. Durante este periodo estudió por unos meses en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto en Portugal. También se ha presentado en distintos foros académicos en los cuales expone algunos fenómenos urbanos relacionados con problemáticas socioculturales. Asimismo, ha participado en proyectos de investigación tales como complejidad urbana, arquitectura y patrimonio desde una perspectiva de género en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Propuesta de rehabilitación de plazas públicas patrimoniales en el perímetro A del Centro Histórico de la ciudad, entre otros. Las líneas de investigación que persigue son procesos de urbanización contemporánea, fragmentación sociourbana, violencia urbana y género. Actualmente es docente en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco y aspirante al programa de doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo. Le otorgo la palabra a la ingeniera arquitecta Alejandra Calva Ábalos. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, agradezco su asistencia y para mí es todo un sueño, ¿no? Estar aquí compartiendo mi reflexión junto a la doctora y junto al maestro Felipe, que ahorita lo vamos a escuchar, porque me parece, además de emocionante, me parece pedagógico, ¿no? Uno aprende escuchando y dialogando lo que uno va trabajando en la computadora, en la lectura. Antes de iniciar esta reflexión que quiero compartirles, quisiera decir que este trabajo del cual voy a hablar nace en dos momentos importantes en mi vida. Primero tiene que ver pues mucho con lo cotidiano, desde que estudiaba, ¿no? Todas las escalas que uno atraviesa desde que sale de tu casa hasta que llega a tu escuela, a tu trabajo, esta lectura me obsesionaba, ¿no? Era preguntarme cómo van cambiando los sonidos, las personas, los paisajes. Entonces, en ese momento, ya unos años, pues no sabía mucho, pero empezaban a sembrarse muchas curiosidades y pasiones. Y después viene el otro momento importante cuando dejo de trabajar arquitectónicamente, me refiero a un despacho, y me sumerjo en la investigación. Y tuve la fortuna de que el doctor Tena fuera mi director de tesis y realizamos una investigación con bastantes condiciones porque nos acogió la modalidad de distancia. Sin embargo, se logró un trabajo muy interesante porque le di lectura a estas curiosidades, a estas escalas que me permitieron, si no llegar a una explicación profunda, sí a un acercamiento de interpretación muy interesante que les quisiera compartir. Bueno, entonces de ahí va un poco la reflexión que hoy les traigo. Y ¿podría cambiar? Bueno, mi tema es, ¿podemos hablar del espacio patrimonial en Ecatepec de Morelos? Creo que es una pregunta que recupera mucho lo que la doctora dijo, porque es justamente el ejemplo o el ejercicio de reflexión de estas ciudades, como lo decía la doctora, sin corazón, ¿no? O estas ciudades que están muriendo o están un poco en coma, y ahorita lo voy a explicar por qué. Primero quisiera hacer un ejercicio, los que me están escuchando, ¿no? Cuando pensamos en Ecatepec y patrimonio son como agua y aceite, ¿no? Es una
relación que tal vez no entendemos de principio, y esto me sucedía en un principio, ahora ya soy una obsesionada, pero quisiera platicarles que los antecedentes de esta investigación, bueno, la tesis que trabajé se titula Ciudad y Cultura y Procesos de Urbanización Contemporánea, Fragmentación y Violencia en Ecatepec de Morelos. Es un título bastante ambicioso, como lo fue la investigación, porque trabajo temas de fragmentación sociourbana, sociocultural, y también una violencia que sucede en estas altas asentamientos y que tiene que ver con esta poca interpretación que se le da a las grandes masas, ¿no? Bien lo decía la doctora, estas formas urbanas que uno acaba diciéndoles periferias o favelas, ciudades dormitorios, donde reduce absolutamente la interpretación junto con la experiencia, ¿no? Entonces, estos tejidos urbanos junto con el patrimonio y la dimensión cultural se ven muertos, ¿no? Porque solo vemos masividad. Entonces yo, desde ahí, la pregunta era como, ¿habrá patrimonio en estos escenarios muertos? ¿En dónde se vació? ¿En dónde quedó esta historia que debe de haber allí, ¿no? Entonces, va un poco de eso, estos antecedentes. Para enmarcar esta investigación que depara esta reflexión, hay ejes de análisis que considero muy importantes, que dotan o dan pie a que sucedan estos fenómenos urbanos y culturales. Uno de ellos son los procesos globales y postmodernos, los que van matando o más bien decir, condicionando no solo el territorio, sino toda una cultura y con esos símbolos, sus prácticas, y que van sembrando y estructurando lo que hoy día puede ser esta indiferencia, ¿no? A lo que fue, y que esto tiene mucho que ver también con la tercerización y la deslocación industrial, que por ejemplo en Ecatepec está implícito, y no solo en Ecatepec, ¿no? En otras partes industriales. Sin embargo, en Ecatepec quisiera puntualizar que fue en un momento un corredor industrial importantísimo cerca de la Ciudad de México, y que esta deslocación industrial o desindustrialización vino a hacer muchas cosas interesantes, entre ellas tener desde una cultura obrera y pasarse a una cultura popular, pero no recordemos que vienen de tintes agrarios, indígenas, nahuas. Entonces este choque de prácticas fue muy rápido. De hecho, no imagino que fueron 100 años, ¿no? Fue muy pronto, como 20 años, 30 años. Es algo muy violento, en donde el urbanismo moderno aprovecha esta situación para sacarle provecho y tener esta visión de negocio, en donde ven este crecimiento terciario, inmobiliario, y también un poco de vivienda, y aprovecharse de las migraciones, y todos estos fenómenos va acogiendo este urbanismo moderno, y como bien lo dice la doctora, no piensan en la gente ni en sus prácticas, piensan en el individuo, ¿no? Entonces empiezan a lotificar terrenos llenos de cultura, de prácticas, de historia, de pueblos originarios, de corridos, de rancherías, de agaves, perdón, de magueyes, de un montón de paisajes que atropellan, ¿no? Y que no se detienen, porque está esta idea vendida, romantizada del ser moderno, ¿no? Con la llegada de las sociedades postindustriales que se van construyendo en este marco que estoy explicando, y las nuevas formas en que se van articulando todo esto, va dando pie a que uno vaya desprendiéndose de sus orígenes, y que vaya poco a poco invisibilizando todo el gran paisaje en el que vive, ¿no? Y queriendo ser moderno. Y bueno, hoy día posmoderno. La llegada de las telenovelas, estos símbolos, ¿no? Que si bien estamos muy cerca de la ciudad, que es todo el Estado de México, pero particularmente el Ecatepec está en el nororiente, que es, lo voy a explicar en un momento, es un lugar estratégico
que tiene conexión muy importante y muy interesante para la formación que van a suceder ahí los habitantes en conjunto con la ciudad de México. Entonces, este es el antecedente que soporta la investigación y que voy a direccionarlo para hacer la reflexión de ¿habrá espacios patrimoniales en Ecatepec? Bueno, ahora, el contexto actual en el que se encuentra particularmente Ecatepec, ya con todos estos antecedentes que vivió el territorio y su sociedad, tiene que ver con una crisis muy fuerte de interpretación de parte de los urbanistas, de los arquitectos y de muchas disciplinas, ¿no? Esta carencia de análisis interdisciplinar está implícita, o sea, se observa que ahí no le metió mano ninguna otra disciplina más que no sea la inmobiliaria, más que no sea la industrial, y podemos ir el Estado, ¿no? Intereses del Estado. Entonces, ¿esto qué hace? Anula toda la experiencia urbana y con ello la dimensión patrimonial, que para allá voy. Para ilustrar, ¿no? A lo que me refiero hoy día, la población de Ecatepec, este es un dato antiguo porque el censo no está actualizado, pero alrededor, actualmente, la cronista municipal, podemos atrevernos a decir que somos 3 millones de catepenses, ¿no? En donde estamos en una superficie, pues, de 155 kilómetros, ¿no? Entonces, imagínense ese hacinamiento horizontal en el que nos encontramos. Y el porcentaje de población rural es el 0.1, cuando en el pasado todo era rural, ¿no? Y que tal vez esto a lo mejor ahora es normal, porque así se construyen las ciudades, pero la preocupación es la forma, es en qué forma se construye la ciudad, ¿no? Y esta fue una manera violenta, atropellada, grosera, ¿no? Sin embargo, ahora tiene una área natural protegida muy pobre, porque, por ejemplo, pensemos, hay cerros importantísimos en Ecatepec, uno es el de Chiconautla, otro es el Cerro Gordo, y la Sierra de Guadalupe que rodea, que pueden ubicar el Cerro de Chiquihuite, que está contigua a la Sierra de Guadalupe, y que esta hermosa geografía y se ve reducida, ¿no? Y estos paisajes, por ejemplo, no son protegidos. Si nos vamos a los paisajes agaveros de Jalisco, son patrimonio de la UNESCO, ¿no? ¿Y por qué no Ecatepec? ¿Por qué no su flora, no? O sea, yo me pregunto esto, ¿por qué no se detuvieron? Porque el lugar que ocupaba estos paisajes eran importantísimos. Aquí no solo era un lugar de paso, ¿no? Era un lugar histórico, era un lugar de alto poder. Entonces, bueno, ahora las áreas verdes son reducidas y estamos en un 9.9% urbano, ¿no? O sea, esto te habla de que no hay nada para poder vaciar estas experiencias y tejer estos conocimientos o incluso conocernos, ¿no? No hay nada de encuentro. Siguiente, por favor. Aquí hay algo importante. Hasta abajo puse algunos apodos a los que se llegan a referir a este fenómeno, en donde lo mismo, ¿no? Insisto, reducen completamente, no solo ya hablo de la experiencia urbana, sino reducen todo un contenido social, cultural, por ejemplo, decirle ecaterror, ecatepunk, ecatebrox, violento, ¿no? Estado feminicida, periferias, y aquí quisiera abrir un paréntesis porque desde una perspectiva de género, ¿no? Decirle periferias, ya incluso hay algo profundo que hablaba con el maestro Felipe en la semana, porque habría que cuestionarnos qué son las periferias, pero regresando a la perspectiva de género, todos los actores que no son, que se quedan, que no van a trabajar, ¿no? Porque las periferias las pensamos que los obreros o los trabajadores van a la centralidad y se queda esta ciudad dormida, ¿no? Y no es así. Hay muchos infantes, hay personas de la tercera edad y muchísimas mujeres, ¿no? Que esto, decirle periferias o ciudad dormitorio o favelas,
reduce completamente la experiencia, el territorio, las prácticas que se quedan allí, barriales, la cotidianidad, ¿no? Se ve invisibilizada y esto es bastante preocupante. Siguiente. Bueno, ahora, con esta introducción, ¿hay algún patrimonio que existe en Ecatepec? Hay mucho, ¿no? Patrimonio, pero yo no quisiera que esa exposición se reduzca a un patrimonio de tipo tangible, ¿no? De este patrimonio que luego se nos viene a nuestra mente, que es sobre los inmuebles y su plaza, ¿no? Sino que tiene que ver con la construcción social que sucede gracias o que se ve vaciado en ese inmueble, ¿no? Ecatepec, a pesar que es demasiado, pues, políticamente hablando y religiosamente hablando, originario, incluso se originó en 700 antes de Cristo. Tiene 9 pueblos originarios que unos no son reconocidos, pero otros son reconocidos, y que no estamos hablando de un pueblito, ¿no? Estamos hablando de que Ecatepec está conformado por muchos pueblos originarios, 181 fraccionamientos, 6 ejidos, 12 barrios, 33 colonias, 8, o sea, es un paisaje bastante denso, bastante plural, diverso, ¿no? En donde si le decimos ciudad dormitorio o periferias, estamos aniquilando todas estas diversidades urbanas y todos estos grises que sí existen y que por ser masividad se ven reducidos a nada, ¿no? Entonces, aquí yo apunto a todos los pueblos originarios reconocidos, que si se dan cuenta están formados como si fuera una ribera, ¿no? Porque en el lado gris, que está lado derecho, es esta Sierra de Guadalupe en donde vierten todos los líquidos, ¿no? La, se acoge la lluvia y donde si imaginamos, nos remontamos a los lagos que existían en toda la cuenca del valle, los pueblos ribereños se estacionaron allí, ¿no? Y estos todavía persisten y coexisten en resistencia en Ecatepec, ¿no? Que yo aplaudo y es sorprendente, ¿no? Que lo sorprendente también es que no sean muy hablados. Entonces, todavía permanecen muchas prácticas de las que ahorita voy a... todo tiene que ver con un contexto geográfico. Bueno, también histórico, pero el geográfico me interesa mucho resaltarlo porque Ecatepec está ubicado en este paso, en esta cuenca, que si bien se ve allí, bueno, no se ve muy bien el mapa, pero justo está en la división de lagos de agua salada y lagos de agua dulce, ¿no? Imagínense la ubicación, tener un mar chiquito cerca de tu casa sin tener que ir a Veracruz. Entonces, y agua dulce, ¿no? Imagínense lo importante que es en dónde está ubicado, ¿no? Si nos remontamos a las prácticas de la extracción de sal, Catepec tenía a su alcance mucho territorio para extraer la sal, que ahí abro otro paréntesis, en estos procesos prehispánicos y políticos, solo las mujeres podían extraer la sal. Entonces aquí nos está hablando también de que el urbanismo y con todas sus prácticas culturales no tiene que ser patri, ¿no? Tienen que ver mucho lo matri y que las mujeres eran parte de las actividades cotidianas. Y que, bueno, regresando ya a su ubicación geográfica, está acogida por toda esta orografía que ahora pues está tapizada por asentamientos irregulares, que no me gusta decirle así, pero no sé cómo referirme. Me gusta decirle a mí formas tejidos urbanos, y hasta allí, porque es profundizar mucho en el tema. Pero bueno, regresando, estos cerros que están ubicados, por ejemplo, el de Chiconautla junto a la Sierra de Guadalupe y después darle ese recorrido hasta llegar a Tenochtitlán, está incluso en el código Boturini, que es un paso importantísimo. Y no creo que sea al azar,
la ubicación geográfica. Creo que recogía bondades naturales. De hecho, actualmente hay un Huawei todavía en el Cerro de Chiconautla, que es un sistema de agua que está rodeado por magueyes y que yo lo valoro muchísimo, que todavía todavía esté preservado ahí cerca de Chiconautla. Bueno, con esto quiero decir que está en un lugar privilegiado Ecatepec, ¿no? O estaba. Y que ahora estos paisajes que les digo que por qué no están protegidos como los agaveros en Jalisco, me parece tristísimo, ¿no? Que no se recupere y que nunca se recuperara, yo creo jamás, pero que sí es importante hacer la divulgación y que sí es importante hacer la reflexión, porque creo que allí va el sentido, por lo menos de saber lo que estábamos pisando. Que tiene todo esto que ver con el contexto histórico, que creo que he dado ya algunos datos, pero para resumir, que también no me gusta resumir el contexto histórico porque el doctor Tena y yo hicimos un ejercicio que me encantó porque solo así pude, y me regreso al inicio, pude darle una interpretación a lo que veía y a lo que no veía, ¿no? Porque ahora puedo ver cosas y darle un poco de explicación y así contárselos a mi familia y es como también se construye la memoria, ¿no? Pero ya me salí del tema. ¿Qué tiene de contexto histórico Ecatepec? Por decirlo popular, ¿no? Porque tiene muchas cosas que todavía estoy descubriendo. Bueno, como decía, son uno de los primeros asentamientos hacia el año 700 antes de Cristo. Su conformación geográfica, orográfica, fueron principalmente los lagos y esta captación de agua pluvial dulce y la utilización de los lagos de agua salada, que toda la alga espirulina y todos los peces y la extracción de sal fueron importantísimos para Ecatepec. No solo para Ecatepec, sino para Texcoco, para Chiconautla, para todos los pueblos ribereños, ¿no? El Albarradón, calzada del Cahuacán Puerto, que hay muchos albarradones distribuidos en todo México, pero el Albarradón, calzada del Cahuacán todavía existe. De hecho, yo abro mi ventana y lo veo, y que está abandonado, ¿no? Hay muchos activistas que luchan por protegerlo, pero que está allí todavía bastante conservado, ¿no? A pesar de todo el contexto urbano que lo rodea. Y que ese Albarradón viene con una calzada que es históricamente importante porque dentro de esa calzada era el camino tierra hacia adentro, ¿no? Y además era un camino virreinal y que además era la entrada hacia la Gran Tenochtitlan. Entonces, yo me dicen esto que vivo cerca y digo, wow, ¿no? O sea, qué maravilloso. Y vivo muy cerca de él y es histórico, ¿no? Y yo hago un ejercicio con las personas que conozco y digo, ¿qué caro ha de ser vivir en Grecia, ¿no? O en Roma. Y pues sí, ha de ser muy caro. Y yo me pregunto, ¿y Ecatepec es muy barato vivir? Y era un imperio increíble. Y estábamos al lado de Texcoco. Y pensamos que geográficamente hablando, está entre Teotihuacán, que bueno, es una ciudad más antigua, y que no sabe mucho por qué desaparecieron, y Tenochtitlán, ¿no? Y Ecatepec, Texcoco, Colman. Entonces, en este espacio en donde se encuentran grandes ciudades, yo digo, es que no tiene que ser por al azar, ¿no? Ecatepec estaba ubicado en un centro, políticamente hablando, poderoso. ¿Y por qué no es caro vivir en Ecatepec e ingresar? ¿No? Entonces, este ejercicio, digo, es que es ignorancia y es lamentable. Y que estos paisajes no reconocidos y la historia no transmitida y la memoria colectiva no está, ¿no? Entonces, bueno, regresando, los pueblos originarios que acabo de citar todavía viven allí y no alcanzo a ver eso, pero con la llegada de la industrialización eh, se, se conformó otra cultura importante y de gran interés que hoy día son industrias abandonadas, vandalizadas, que pudieran recuperarse como patrimonio industrial y que sería bellísimo, ¿no? Pero tampoco lo es. Y que ahora son
incluso inmuebles peligrosos, ¿no? De riesgo. Y que son industrias que creo yo marcaron carácter y personalidad y cultura y identidad a Ecatepec. Todo el movimiento sindical, el obrero, no está tampoco, ¿no? Ahora somos anónimos, somos trabajadores de la ciudad o nada, ¿no? Entonces, ese patrimonio industrial también se desvaneció. Aquí pongo fechas, ¿no? Entre 1940 y 1970, lo que decía, ¿no? No son 100 años, o sea, muy poco tiempo en lo que sucedió todo este golpe de la industria, el movimiento obrero, este ir y venir entre lo indígena y lo obrero, lo popular, es caótico, ¿no? Y pensar esto me hace ahora sentir que nosotros estamos muy cómodos y que antes era muy violenta, los paisajes, los discursos, ¿de qué se hablaría, no? Todas estas cosas creo que tienen que ver con el patrimonio que ahora no se reflexiona, por ejemplo, en estas grandes actividades, ¿no? Siguiente. Ahora, yéndonos ya al patrimonio en Ecatepec, aquí quisiera hacer referencia a la doctora Jessica porque vi, y ella bien lo dice, que es una herencia patrimonial, ¿no? Porque se reduce mucho al género y que creo yo que es más bien una herencia patrimonial, perdón, una herencia cultural. Aquí me equivoqué. Y citando un poco a Romero Tobar, porque creo yo que, ay, ok, tiene que ver mucho con las marcas de identidad desvanecidas, ¿no? Pero que quiero hacer énfasis porque, por ejemplo, la comunalidad, el ritual comunitario que todavía se tiene en los pueblos ribereños, el intercambio simbólico, la organización, la comida, el trabajo, las peregrinaciones que todavía hoy día se tienen y, por ejemplo, el día de la Virgen de Guadalupe, son altísimas, porque en Ecatepec está, en Guadalupe Victoria, perdón, en Santa María Tulpetlac, donde yo nací, eh, es donde se apareció Juan Diego a la Virgen, entonces Ecatepec se vuelve loco ese día, ¿no? Además de la Villa de Guadalupe, pero todos los peregrinos se paran allí y van a la capilla y después ya siguen, ¿no? Entonces, tiene muchas cosas que creo yo importantes conservar y también compartir en estos foros porque somos un puente de comunicación que creo yo que eso es una herramienta importante. Bueno, ya resumo. Ahora, para finalizar, creo que estamos en una crisis. Los ecatepenses, que bueno, la cronista dice que somos ecatepecas, y todos también, ¿no? Yo creo que no solo los ecatepecas, sino todos los que nos interesa lo urbano y lo social, porque estas fragmentaciones locales, estas múltiples fronteras, la expulsión de símbolos, la percepción del riesgo, no existen, ¿no? O sea, están allí y es todo lo que ha fracturado, me parece importante de analizar, no solo con una investigación, sino con reflexiones, con debates, con comunicación, con artículos, ¿no? Que creo que es un punto importante para hacer interesantes proyectos interdisciplinarios. Siguiente, por favor. Y ya reduzco, ahora sí, ¿podemos hablar de espacio patrimonial? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque Ecatepec tiene estos corazones todavía en coma y que estamos a punto de que si no los recuperamos se pueden morir, ¿no? Hay mucho de qué hablar en el sentido histórico, muchos corridos, todavía incluso yo en mi casa escucho al que hace el sonido ayer estaba hablando con mi hermana y me dice, pasó el señor que le saca filo a los cuchillos, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque aquí no compramos cuchillos y no sirven, aquí tenemos que salir a sacarle filo. Entonces, no somos tan de la ciudad y todavía hay tintes, ¿no? Pasa el señor del pulque o hay cosas todavía muy de campo, de pueblo, que yo valoro mucho y que me encantaría que los demás también lo hicieran. Siguiente. Ahora, también hay muchas personas trabajando en esto,
La doctora Angélica Rivero López es la cronista municipal de Catepec, junto con muchísimos más que aquí no cito, pero hay núcleos, hay cuerpos que están trabajando en ello. Yo formo parte del Seminario Permanente de Catepec, en donde hacemos recorridos, invitamos estos tienen poco, por lo del COVID, pero vamos a caminar al puente de Fierro, al Albarradón, y invitamos, no académicos, porque estamos en contra de eso, invitamos al vecino, invitamos al de la tienda, para que puedan conocer por dónde caminan o por dónde pasa por lo menos su combi, ¿no? Y de decir, es que aquí pasó esto, porque creemos en el discurso, en la memoria que es esa, ¿no? Entonces, creo yo que ahora el espacio patrimonial está migrando en estos laboratorios, en estos ejercicios etnográficos, de caminar el cerro, de caminar, de hacer faenas de limpieza, de platicarle a mi mamá, de platicarle a ustedes, ¿no? A mis alumnos. Y creo yo que el espacio ahora patrimonial se puede recuperar en un espacio de divulgación, para empezar. Gracias. Gracias. Gracias, maestra Alejandra. Y a continuación presentamos a nuestro último panelista, al maestro Felipe Heredia Alba. Es licenciado y maestro en antropología social. Ha impartido diversos cursos académicos sobre sociología urbana, urbanización sociocultural y cultura urbana. Como profesor en diferentes grados educativos, nivel preparatoria, superior y posgrado. Y en el IPN en la sección de estudios de posgrado e investigación. Ha participado en diversos proyectos de instituciones públicas como el INA, como la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, Dirección Patrimonio Mundial y en la Fonoteca Nacional. Participado también en diversos proyectos de investigación como el Diagnóstico Sociocultural del Barrio de la Merced de 1999 y el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de la Ciudad de México en el 2000. Ha participado en diversos foros, NICOMOS, RICPAC, PUEG y ACH, donde ha impartido pláticas y conferencias como Cultura Urbana y Entretenimiento en la Plaza Garibaldi en 2017, Plaza Pino Suárez, Transformación Urbana y Cultural del Antiguo Barrio y Plaza de Indios de San Lucas, Huexcotitlán en 2018, Plazas y Jardines en el Centro Histórico de la Ciudad de México 2022, Calle de Correo Mayor y El Carmen, Ambientes Culturales y Destemporización Territorial, entre otras. Publicado algunos artículos y en libros recientes, como La Ciudad Oculta, Umbrales y Comunitas, un acercamiento a la crisis sanitaria desde la cultura urbana, transición urbana, violencia y género, y el discurso de género y la construcción del barrio, entre otros. También ha participado en diversos proyectos de investigación institucionales desde 2008, como políticas públicas y urbanización sociocultural, intervenciones recientes en el Centro Histórico de la Ciudad de México, equipamiento y urbanización sociocultural en el Centro Histórico de la Ciudad de México, equipamiento, vulnerabilidad y urbanización sociocultural en el Centro Histórico de la Ciudad de México, complejidad y vivienda rural, complejidad urbana, arquitectura y patrimonio desde una perspectiva de género en el Centro Histórico. Actualmente, trabajando en el concepto de territorio en el estudio del espacio habitable como sistema complejo, nuevos paradigmas de las concepciones dominantes en arquitectura, urbanismo, patrimonio y ordenamiento territorial. Bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos y felicito a mis anteriores ponentes. Parece trabajos muy buenos, muy interesantes. Pues hay que seguir trabajando, ¿vale? Bueno, yo les voy a platicar un poquito algo de lo que nos han dicho nuestras anteriores compañeras. Y voy a pasar una serie de fotografías que son de Tola. A veces no tiene mucha relación con el texto, pero está relacionado con los procesos de urbanización. Entonces aquí
Digamos que uno de los objetivos rápidamente de este pequeño trabajo es la discusión sobre los procesos de urbanización, sus impactos en la pérdida de saberes y la memoria colectiva a través de la tradición oral. Y como hipótesis general de trabajo, la pérdida de la memoria colectiva y sus saberes están relacionados con los procesos de urbanización y modernización urbana. Y considero aquí que la urbanización es un fenómeno y un proceso sociocultural que fragmenta el territorio, inhibe la memoria colectiva y disuelve las relaciones entre la sociedad y su entorno. Lleva implícita la urbanización la expulsión de residentes locales, altera la habitabilidad del espacio con la pérdida de la red de relaciones sociales parentales que permiten la cohesión social y el fortalecimiento del sentido territorial. Pero también tiene efectos, la urbanización, ontológicos, es decir, la urbanización es un fenómeno múltiple que tiene muchos problemas, muchos fenómenos que genera. Uno de ellos son los ontológicos también, que no quiere decir que sean los únicos. Es decir, la urbanización sustituye y cambia no solo los entornos, sino también las formas de conducta, el comportamiento social, las formas del pensamiento, la salud, la alimentación, el sentir y la percepción de la realidad. La urbanización, por su amplitud de efectos, es un fenómeno sociocultural y holístico, total, sociales, ambientales, temporales, axiológicos, axiales, salud, culturales, biológicos, etc., que transforma y revaloriza los entornos. Entonces, no estoy tratando de decir que la urbanización pues, es un fenómeno que tiene muchas implicaciones. Emplearemos el término de urbanización, en este caso, para ya reducir la discusión de urbanización sociocultural, para analizar y contextualizar y referirnos a un doble proceso biológico que simboliza territorialmente la forma de habitar y significar al entorno. Esta visión permite intuir no solo las formas de apropiación y significación del espacio urbano, sino las formas como estos espacios permiten, producto de la apropiación, la habilitación del sentido, la transmisión de conocimientos y la reinterpretación de la memoria colectiva. Pero también la urbanización sociocultural implica otro proceso que tiene efectos culturales y urbanos en la sociedad. Por un lado, sustituye las formas de relación e identidad arraigadas y el hábito, y por el otro, desarrolla nuevas formas identitarias y de apropiación simbólica del territorio. La urbanización, históricamente, voy a referirme aquí, digamos que la urbanización, independientemente de la época, tiene un carácter sociocultural, pues en estos procesos se plasman, espacializan y urbanizan las formas de poder. Los deseos, los intereses económicos, las formas arquitectónicas y las normas jurídicas que ordenan y garantizan al asentamiento una forma de vida urbana. La urbanización es un fenómeno social histórico y de sentido que asume formas y trazas territoriales distintas, pero son procesos asimétricos, desiguales que imponen una temporalidad asociada a la forma de producción y reproducción social del sistema económico imperante. Pero la urbanización sociocultural no define un tiempo único y universal, sino la existencia de múltiples temporalidades e identidades asociadas a las formas como se apropia y se usa el territorio. En este caso, la urbanización terciaria, que ese es un fenómeno que vemos ya muy común, como decía la doctora, aquí en el centro histórico. Y yo lo puse así para distinguirla de la urbanización moderna, tradicional. Entonces, digo que aquí, que vista de otra forma, la urbanización terciaria es un tipo particular de fenómeno y de proceso urbano donde el espacio público y barrial perdieron sus dimensiones como espacio de encuentro y confrontación social. Al desaparecer los actores y entornos, el tiempo queda liberado de sus cualidades locales,
de sus ataduras sociales, de sus arraigos barriales, de sus emociones y experiencias pedagógicas, de vida, así como del pesado fardo histórico del patrimonio. Sus impactos sociales, urbanos y culturales corren paralelos a los procesos de la aceleración y el desarraigo urbano que genera la diversidad de fenómenos y procesos urbanos con mayor intensidad, como la expulsión de vecinos, la segregación, los procesos de gentrificación atípica o la destemporalización de los entornos locales. La urbanización liberal es un modelo urbano invadido y caracterizado por diversos fenómenos locales y procesos globales directamente vinculados al mercado, con la desregulación y la violación de las normas de uso del suelo, con la mercantilización y la privatización del espacio público, así como la destemporalización de los entornos de vida. De la misma forma como la urbanización colonial fue excluida por el nuevo proceso modernizador del siglo XIX, la urbanización terciaria es un proceso urbano igual de expansivo, pero más violento e invasivo que los anteriores. La urbanización terciaria impone al entorno un ritmo particular a partir de un paisaje discontinuo y segregado que no llega ni relaciona nada. En este proceso, la aceleración de la vida urbana se impone cuando el tiempo pierde su significación histórica, su sentido. Es decir, cuando el espacio urbano barrial pierde su historicidad, su arraigo y sus redes territoriales, y sus impactos están relacionados con la segregación, el aislamiento y la destrucción patrimonial. En este caso, relaciono la memoria, porque creo que tiene un efecto. Entonces, aquí intento sintetizar diciendo que la pérdida de la memoria colectiva y el sentido que transmite se origina justo al interior de los procesos de urbanización. Al estructurar y planear el territorio, interioriza sus códigos y símbolos en el espacio urbano, cambia las conductas, los comportamientos sociales, es decir, el proceso se corporiza y al espacializarse y expandirse, expulsa, descompone, altera las formas de identidad y la comunicación local, pero crea a su vez nuevos procesos de sentido. Como señalamos, la urbanización es un fenómeno complejo que tiene diversidad de implicaciones sociales, territoriales, tecnológicas, ontológicas y culturales. Pero la memoria colectiva, como una institución y una construcción social, es resultado de varios procesos complejos de interacción entre los distintos campos social, bioquímico, ambiental, etcétera, que intervienen en su definición o su producción. La memoria en este proceso, al transmitir, funge como un dispositivo cultural, como proyección imaginaria del pasado presente, que comunica y actúa como una memoria texto, según Lodman. Y nos dice él que la cultura es una inteligencia colectiva y una memoria, esto es, un mecanismo supraindividual de conservación y transmisión de ciertos comunicados y textos y de elaboración de otros nuevos textos. La transmisión de conocimientos y saberes se realiza a través de la elaboración, por supuesto, de un discurso, entendido como dialéctica del acontecimiento y el sentido. Por tanto, el acontecimiento es la experiencia entendida como expresión, pero es también el intercambio intersubjetivo en sí y la comunicación con el receptor requiere. Considera más adelante el autor que lo que se comunica en el acontecimiento no es la experiencia del hablante, como fue experimentada, sino su sentido. Y finaliza señalando que la experiencia vivida permanece en forma privada, pero su significado, su sentido, se hace público a través del discurso. El olvido, por supuesto, es una parte de la memoria, o sea, no podemos dejarlo de lado. Y aquí señalo algunas cositas. Pero este conjunto de conocimientos y saberes que acumula la memoria pueden ser olvidados, individual o socialmente,
bien por factores naturales, de vejez, sociales, pero el olvido es parte constitutiva de la memoria. Tampoco es opuesta, la memoria es opuesta a la perdón, tampoco es opuesta a la memoria, sino un fenómeno biocultural, con una relación donde ambas, en una relación donde ambas interactúan. El olvido puede ser caracterizado como una especie de licuefacción de la realidad, un depredador del tiempo, y la memoria, el espacio que rescata el acontecimiento de su abandono u olvido. En términos generales, puede afirmarse que memoria y olvido se involucran recíprocamente, en la medida en que una cuota importante de olvido está implícita en toda forma de recuerdo, dada nuestra imposibilidad de recordar de manera absolutamente completa y perfecta. Sin embargo, esta observación pasa por alto más relevante, el hecho de que el olvido compone el recuerdo que constituye la memoria. Y paso a un ejemplo, Tola. Ahí pongo nada más la localización del pueblo de Tola, más o menos si lo ubican, está en la parte costado de la villa de Guadalupe. Y históricamente, déjenme platicarles aquí, para ligarlo con lo que han dicho anteriormente. La Sierra de Guadalupe pues, se compone de algunos cerros, que ustedes ya los conocen ya de mucho tiempo para acá. El Cerro del Chiquihuite, el Cerro del Sombrero, Tres Picos Padres, el Cerro Guerrero, Cerro Santa Isabel y el Cerro del Tepeyac. Algunos de los antiguos ríos y escurrimientos que alimentaban el caudal del lago, hoy entubados, como los ríos Remedios, Consulado, Guadalupe y Santa Coleta, pues que han desaparecido de esta parte norte de la Ciudad de México. Durante el posclásico, rápidamente, los náhuatl se apropiaron del lugar y establecieron el barrio náhuatl de Tepeyacac, en la punta de la nariz, justo en las estribaciones de la sierra, donde establece el adoratorio y culto a Tonantzin, y lugar donde culminaban las peregrinaciones de la ciudad y la antigua calzada del Tepeyac del siglo XV, hoy de los misterios. Hacia el poniente de la misma calzada, segmentando el interior del paisaje lacustre, cruza la antigua calzada o dique de Tenayuca, hoy calzada de Vallejo, que comunicaba la ciudad de Tlatelolco con el antiguo señorío chichimeca de Tenayuca. Desde este punto de vista histórico y arqueológico, la zona lacustre norteña fue poblada siglos atrás, inicialmente urbanizada desde la época preclásica, con el establecimiento de importantes centros políticos y urbanos, asentados algunos de ellos en la periferia norte de la cuenca del Valle. El arribo e invasión de diversas oleadas chichimecas a la cuenca del Valle, lideradas por Mixcoatl, luego por Xolotl y posteriormente por los aztecas, o Mexiquín, durante el periodo posclásico, reconfiguró el orden político y territorial existente. El pueblo de Santa Isabel Tola, junto a los tules, formó parte de un conjunto de pueblos de origen náhuatl que emigraron y establecieron en la cuenca norte del Valle de México, en este caso, en el Inter, a la caída del señorío Xolotl de Tenayuca. Una vez en el Valle, para dar inicio al nuevo orden político y religioso náhuatl, se realizó una ceremonia y el ritual de fuego nuevo en la cumbre de la cima más alta de la cuenca lacustre. La celebración del ritual del fuego nuevo se celebró en la fecha 1 Tochtli, 1 Conejo, durante la fiesta de Quecholi, que en nuestro calendario corresponde al año 1246, en el Tecpayoc, ubicado en el segmento meridional de la Sierra de Guadalupe, lo que hoy conocemos como Chiquihuite. Bueno, el pueblo del Tepeyac se le conoció como pueblo del santuario de Guadalupe o pueblo de la ermita de Guadalupe, sujeto a la parcialidad de Santiago Tlatelolco hasta el siglo XVIII como comunidad indígena, pero formó parte de la parte territorial del corregimiento de la Ciudad de México por la población española que vivía en el sitio. Durante el periodo colonial, el barrio de Tola y otros barrios al norte de la zona incorporaron y asumieron los nuevos símbolos cristianos
y con la nueva denominación de pueblo de Santa Isabel de Tola de Portugal. Iniciada la invasión española, los pueblos de la Cuenca y Valle de México fueron forzados e involucrados a través de diversas formas de trabajo forzado, a través de los temas de repartimiento o de encomienda, en los procesos de urbanización y de sus entornos locales y regionales. El modelo impuesto estableció un nuevo orden con reglas espaciales, nuevas jerarquías políticas, formas de relación, de identidad y organización. Y en el planito que ustedes pueden ver aquí atrás, es muy general, pero creo que les puede dar idea de dónde está el pueblo de Tepeyac, la calzada de Vallejo, la de los Misterios. Guadalupe no aparece, es una calzada que se construyó hasta el siglo XVII, después de la inundación. Entonces, ese planito puede dar idea más o menos de cómo estaban y los pueblos ribereños. Durante el siglo XVII, como una forma jurídica de proteger las tierras, la corona establece el famoso Fundo Real. El Fundo Real era una extensión de tierra protegida por el gobierno español de más de 500 varas, concedidas a los pueblos indios de la diócesis de la Villa por la corona española para su fruto legal, sin interferencia alguna de los españoles o de las haciendas de Escalera o Aragón que rodeaban a estos pueblos. El Fundo Legal, cuyo centro administrativo fue el pueblo de Tepeyacac o de Guadalupe, amparaba las tierras del pueblo de Tola, Zacatenco, Atzacoalco, donde principia el agua, Ticomán y Tepetlapa al poniente. Y ahí tienen señalada el área en rojo, el Fundo, y en morado está la hacienda, creo que es de Santana, Aragón, que son los conflictos que había con los grupos indígenas por tierras, aguas, etc. Bien, aquí tenemos rápidamente en este planito, pues nuevamente el área de la Ciudad de México, la Villa de Guadalupe y algunas áreas que están relacionadas con los límites de aquella época. Y la hacienda de Santana es lo que dio origen a esta parte de Aragón, la hacienda de la Escalera, pues, tendría partes de Tola y llegaría hasta parte del Politécnico, por allá más para el norte. Bien, este planito es muy interesante y con esto voy a tratar de enseñar o de discutir con ustedes cómo se fue urbanizando esto. Y este planito es el plano de Tola, muy interesante porque nos señala en el siglo XVII más o menos cómo era la zona. La Villa de Guadalupe, si lo pueden ver, la iglesia está ahí abajito de los cerros, no alcanzo. ¿Sí se ve? Ah. Y hay unos caminos que llegan hasta el fondo. Al fondo está Tola, hay otros pueblos y los caminos llevan también a Zacatenco, a Zacualco. Podemos ver las tierras de Tola que están cercadas, hay los ríos que van cruzando, van cayendo hacia el lago de Guadalupe, los Misterios, hay un pequeño puente. En fin, es una radiografía muy interesante del siglo, bueno, que le hizo el Tlacuilo de aquella época, y el plano fue encargado por los habitantes del antiguo pueblo de Tola para dar fe de la posesión de sus tierras ante la corona española y como un documento de defensa contra la expansión territorial de las haciendas. Un poquito más rápido. Ya con la aparición de la Virgen de Guadalupe, el culto de Mariano y todo esto, pues obviamente la pequeña área urbana que era el pueblo de Tepeyac empezó a crecer, tanto que ustedes pueden ver en este mapa la cantidad de equipamientos y cosas que ya están establecidas en esta época. Ya hay construcciones, por ahí se ve del lado izquierdo arribita, se ve bueno, quizás no lo ven, yo ya se lo vi, pero está el acueducto, había lavaderos, había toda una serie de estancias de seguridad, de producción. Ya el plano y ese plano es interesante porque habla de una inundación de la villa. Entonces, por ahí se ve, ¿no? Creo cómo va escurriendo el agua y cómo va inundando todas estas zonas. Entonces, debido al aumento del fervor religioso en la sociedad, el antiguo asentamiento prehispánico recibió el año de 1533 el título de Pueblo de Guadalupe.
y cabecera de los pueblos de Santiago Atzacualco, San Pedro Zacatenco, Isabel Tola y San Juan Ixhuatepec. Bueno, aquí ya en este ustedes podrán apreciar que ya la Villa de Guadalupe ya entró en un proceso ya de urbanización ya muy intenso, ¿no? Ya está más formada, podemos ver ahí ya la calzada de Guadalupe, ya alineada hacia la iglesia como está actualmente hoy. Toda esta parte al fondo, a la izquierda pueden ver pues ya el acueducto, ahí va correr y al fondo, pues al fondo está todo. Bueno, y rápidamente, algunos de los procesos que van a transformar este paisaje barrial tienen que ver con los procesos de urbanización. Entonces, fue un proceso como el anterior, desigual, pero violento y desidentitario. Es decir, naturalizada e interiorizada la urbanización en la sociedad, propició el desarrollo de nuevos y viejos fenómenos como el desarraigo, la exclusión y la desterritorialización de los pobladores, así como la resistencia de los pueblos para conservar sus recursos ambientales, naturales y culturales, agua, tierra, propiedades, etc. La expansión urbana de la Ciudad de México durante el siglo XX marcó la dirección y la dinámica de la transformación que seguirán los pueblos y barrios originarios frente a la expansión metropolitana de la urbe. Un proceso que fue altamente destructivo, que estuvo marcado por intervenciones urbanas y procesos de conurbación asociados. Los pueblos y barrios en este proceso urbanizador quedaron en desventaja frente a la urbanización después de resistir casi 400 años. Sobre las antiguas divisiones territoriales y barriales, se fraguaron diversos cambios que con el tiempo fragmentaron la tierra, dispersaron a la población, se perdieron las formas de comunicación, las costumbres, el sentido de identidad y la pertenencia. Aquí nada más quisiera destacar, no lo voy a leer, pero son las dotación de tierras que se le dieron a estos pueblos del norte de la Ciudad de México. Nuevamente se les hace dotación desde la época de Venustiano Carranza y ya posteriormente se les dota de más territorios que pasado el tiempo se convertirían en parte del territorio. Aquí otro proceso que va a afectar territorialmente a Tola y a otros pueblos que están ahí, Zacatenco, etc. Es la construcción de la carretera México-Laredo. En este caso, bueno, la modernización, porque había un camino por ahí, y ustedes pueden ver en la fotografía ahí ya los indios verdes, ¿no? Que ya fueron movidos, ahí está, fueron movidos ya de su lugar antiguo, los llevaron ahí para inaugurar la carretera, estaban en medio como de una glorietita muy interesante, y bueno, pues ahí se trasladaron en la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? Una de las obras fue la apertura y modernización de esta carretera internacional en 1937, ¿no? Ahí se abre. ¿Ya? Ah, bueno, ahí están, ahí ya están los dos indios verdes, están en una glorieta, más que aquí están separados, ¿no? Pero son parte de una glorietita. Y en la parte derecha ustedes pueden ver al fondo ya el acueducto de Guadalupe. Incluso atrás de las dos fotografías de los indios verdes, pueden ver ya parte del acueducto que ya ha sido partido. ¿Sí? Es parte del proceso de urbanización. ¿Vale? Otro, ya voy a finalizar, bueno, también en ese lugar se construyeron los estudios Tepeyac, se construyó la colonia de Lindavista y la avenida Cantera, que también se abrió en la época de Uruchurtu, junto con la calzada de los Misterios, que fue un proyecto regional en la Ciudad de México para dar cabida al norte, se comunicaba con el centro, el oriente con el poniente, entonces hicieron Misterios, se inauguró en el 65 con Tlatelolco, inauguran Cantera para toda la parte de Aragón, usar hasta acá para el IPN, Zacatenco, toda esta zona importante que también afectó miles de hectáreas en la construcción del Politécnico. Y bueno, ¿cuál otra? La Cantera, nada más, me parece. Y otro elemento
muy destructivo ha sido la estación Indios Verdes. No tanto la estación, sino la mancha que se generó o que se genera alrededor de esto. Y que ahora se va a volver todavía más difícil porque piensan hacer una estación, ¿cómo se llama? Un central. Sí, está en ese proceso. Y si ustedes pueden dar una vuelta a la colonia, pues se van a dar cuenta que una parte muy importante de la colonia está invadida por microbuses, camiones, refaccionarias, lo que nosotros llamamos como una mancha cultural, pero finalmente es el impacto. Y finalmente, ya en 1978, en un resquicio que quedaba de tierra del antiguo pueblo de Tola, se construye el Parque del Mestizaje. ¿Qué queda inauguró el 78 por José López Portillo? ¿Y qué queda actualmente de Tola? Una parte del acueducto, estos indios verdes, parte de la iglesia y un panteón. Es todo lo que lo que ha quedado, o lo que yo considero que es el impacto del proceso de urbanización y modernización de esta parte. Actualmente el único que prevalece, como conclusión ya no voy a leerlo más, es, y lo que le da identidad a Tola, y creo que también a Martín Carrera y otras colonias de por ahí, es ¿cómo se llama? Acá se lo puse. Sí, no, pero una actividad festiva, el carnaval. El carnaval es lo que une estas zonas cada año. No sé si este año se vaya a realizar, pero sería interesante. Entonces, aquí lo único que digo es que pues, hay que tratar de rescatar la memoria colectiva de los pueblos. Hay gente grande que guarda muchas historias dinámicas de los pueblos, de lo que había, de lo que no había. Entonces, en ese sentido iba esta exposición. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a los panelistas y a continuación vamos a proceder con las preguntas. Por favor. Creo que sí ya. Pues como bien ha dicho Valeria, tenemos unos momentos para elaborar preguntas y respuestas, pero antes de ello me parece muy relevante recuperar que esta sesión es la cuarta sesión del seminario del CIEP, del Seminario sobre Espacios Patrimoniales, que es un esfuerzo conjunto entre instituciones como la UAM, en la sede Azcapotzalco y Xochimilco, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Y es muy relevante tener un seminario de estas características, ya que nos invita a hacer reflexiones de todo tipo. Y me parece que en las intervenciones de hoy hemos tenido aportes muy interesantes que nos sirven a todas, todos, todes, para reflexionar en elementos que tienen que ver con el espacio e incluso hasta con nuestra propia identidad. Y bueno, queremos recuperar algunas preguntas que están en el chat. Y bueno, antes sí quisiera decir que me parece muy interesante la propuesta de la doctora Mota, porque además hablar del lugar desde esta idea de espíritu nos hace reflexionar no solo en el lugar como este espacio que es inerte y que es físico, sino también tiene que ver con esta idea de recuperar esta visión holística de la corporalidad y su relación con el territorio, que es algo que han trabajado desde muchos años las feministas decoloniales. Ellas dicen que hay que hablar del cuerpo como un territorio, porque además nuestro propio cuerpo representa territorios que tienen marcas simbólicas, que tienen que ver con toda la sensorialidad que está presente, y eso sin duda lo podemos ver en las ciudades. Y traigo a colación lo que ha hablado la maestra Alejandra, a partir de toda esta experiencia sensorial histórica en Ecatepec. Y ahí habrá que ir reflexionando. Me parece muy acertado de reflexionar esta idea de las periferias, pero también habrá que preguntarle a las mujeres que se reivindican desde las periferias qué significa para ellas nombrarse como mujeres de las periferias, porque en la actualidad hay un montón de colectivas que dicen,
Nos enunciamos como mujeres periféricas porque eso nos da cierta idea de identidad, de poder entre nosotras y de maneras distintas de cuidarnos. Y bueno, vamos a recuperar algunas preguntas de Zoom. Y bueno, mandan saludos desde Argentina, desde diferentes partes de Latinoamérica. Y hay una pregunta para la doctora Graciela. Dice, ¿en qué momento el espacio puede considerarse patrimonio? Y la hace hoy. Una disculpa, porque cachar las preguntas en Zoom luego está un poco complicado. Pero bueno, ¿cómo? Sí. Ah, si le bajas ahí. Y bueno, también manda comentarios sobre que es muy interesante más perfecto. Ajá. Aquí está. ¿En qué momento un espacio puede considerarse patrimonio? Esa sería una primera pregunta para la doctora Mota. Y también hay un comentario que dice, el espacio público puede entenderse por un sector social y económico como un espacio de negocios, neocio o para ocio creativo. No es la razón de la expulsión de la vida social y promueve la gentrificación. Eso nos lo pregunta Jorge Martín de Argentina. Y también quisiera invitar a las personas que forman parte del seminario interinstitucional que se encuentran en el chat a que levanten la manita y les abrimos el micrófono para que podamos seguir con la conversación. Y si están de acuerdo, iniciamos con esas dos preguntas. Bueno, pues primero que nada estoy encantada porque he aprendido mucho, porque no tenemos una ciudad, sino muchas ciudades en una. Y antes de hacer esta devastación medioambiental, éramos un lado. Es increíble toda la cantidad de pueblos ribereños que desdibujaron completamente su historia, su identidad, a través de la devastación medioambiental. Ahora, es interesante, muy interesante esta parte de en qué momento un espacio puede considerarse patrimonial. Bueno, ahorita hay una transversalidad en conceptos como lo que puede ser un paisaje. El paisaje no es áreas verdes. El paisaje surge cuando es visto y es descubierto y es apreciado y es significativo. Por ejemplo, hay diferentes tipos de paisaje, pero uno de ellos es el asociativo. Hay quien dice, esa piedra es una piedra fundacional, y entonces van y adoran a la piedra, o esta cueva, o sea, hay muchos elementos que le van dando orientación al sentido del espacio y del lugar. El espacio tiene que ver sobre todo con un referente. Y no hay espacio sin un ser humano que le dé referencia. Es a partir de la espacialidad que uno empieza a familiarizarse con la noche, con el día, con el camino, con la orientación, con el sentido de los usos y prácticas. Por eso, ¿en qué momento un lugar puede ser lugar? En el momento en que puede ser significado como tal. Sin lenguaje, sin apropiación, sin vínculo afectivo, simbólico, no puede haber algo que diga, este es un lugar, ¿no? O sea, un juicio. Todos estos son elementos que, aunque suenan quizás hasta chocante en términos de procesos básicos a nivel metacognitivo, son importantes. ¿Por qué? Porque nada de esto está fuera de lo afectivo. Como dije en aquel entonces, mi querido director mío, el doctor Luis Lara Tapia, acuérdate siempre, lo afectivo es lo efectivo. Me acuerdo que Chema Gutiérrez, el maravilloso arquitecto, se encantaba, me decía, ¿te acuerdas de la ciega? Lo afectivo es lo efectivo, y es precisamente por eso. Para que yo sienta una interpretación de algo que me refiere, ¿sí? Tengo que ser espacial. El espacio no se inventa, el espacio lo vivimos. Y por eso es interesante la connotación de espacio público, porque solo aquel lugar que refiere colectivamente un acuerdo, una convención, un pacto, puede ser considerado el switch de lo que puede ser ya un lugar. Si no hay convención, si no hay pacto, puede ser asociación. Por ejemplo, me gustaría un poquito polemizar la perspectiva de la memoria, porque una cosa es la memoria individual
Una cosa es mi trayectoria psicofísica que me fue dando el referente, que luego se volvió símbolo y luego se volvió algo, ¿no? Hasta que ya no lo veo, ya actúa en automático. Por eso el espacio ni se siente, o sea, como que uno actúa en automático, como uno está acostumbrado a ser espacial. Pero precisamente porque lo tenemos tan incorporado, hay que externar, hay que replanteárnoslo bajo nuevos referentes. ¿Por qué? Porque evidentemente a nivel perceptual están muy equivocados aquellos que creen que el espacio se ve con los ojos. La percepción tiene que pasar un tiempo para poder ver algo. Entonces, número uno, no es una mera asociación de conos y bastones y de claroscuros. No, la percepción es un proceso metacognitivo que tiene que ver con el lenguaje. Y si yo no tengo el lenguaje para decir algo de algo, pues nada más puedo decir, pues no sé nada. La apreciación de un lugar tiene que ver con eso, con apreciarlo, con referirlo, con convocarme a hacer algo. Ahora, eso puede ser un espacio privado, puede ser un espacio íntimo, puede ser un espacio semipúblico o público. O sea, esto va adquiriendo formas conversacionales diferentes y va adquiriendo aspectos técnicos muy diferentes para ser abordados. No es lo mismo un espacio de vivienda particular, privado, íntimo, que un espacio público. Son referentes diferentes. Pero lo que sí sabemos es, ahorita por eso fui muy enfática, todas las ciudades son históricas. Una no es más histórica que otra. El asunto es que quedan encriptadas. México Tenochtitlan, incluso aquí la plaza, ¿no? Pues fue una ciudad arriba de otra y arriba de otra y luego pues ya llegó la conquista y luego arriba de otra y eso mismo ha seguido. Lo sorprendente es excavar, porque de repente uno empieza a darse cuenta de una vuelve cosas que están pasando. Ahora a través de la arqueología, pues ahora resulta que tenemos antecedentes de más de 10,000 años del escrito. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Estamos redescubriendo nuestras mapas. Y precisamente, ¿en qué momento un lugar puede ser patrimonial? Bueno, tiene que haber algo que le da sentido original. Un lugar que es copia de otro, pues ya no tiene esas características. Ahora, es interesante. Un lugar puede ser patrimonio inmaterial. Yo digo a estas alturas que el patrimonio inmaterial es el que hace que el lugar sea lugar. ¿Por qué? Porque un lugar está muy interesante, pero que no tiene referentes, pues no es lugar. Podríamos decir que puede ser un arquetipo, una tipificación, pero social y colectivamente no hay una relación de vínculo, ni hay toda una historia de memoria colectiva heredada. Entonces, precisamente esto nos está dando la capacidad de problematizar y abrir nuevas preguntas. Yo creo que sobre la base de la teoría del lugar hay mucho que avanzar, pero lo que sí es importante es un lugar tiene que ser vivido. Hay que aprender mucho de lo que es la experiencia del lugar. Y el lugar no es nada más un texto, también es un pretexto para inventar. Y entonces es lo que les estoy diciendo, o sea, tenemos que el pretexto para inventarlo es lo que tenemos que hacer las nuevas generaciones y es precisamente esta llave como estafeta que les estamos dando para reinventar, no destruirlo, no olvidarlo, reinventar. Hay, pues no sé, yo mi formación interdisciplinaria me ha llevado a una bola de reflexiones y a veces pues hemos comentado aquí con los poetas, ¿por qué no podemos reinventar los mitos? Si el proceso civilizatorio lo inventaron los mitos, pues reinventemos los nuevos mitos. Si ya no estamos directamente vinculados con ellos, reinventemos, tengamos la posibilidad de tener este universo fundacional, porque hay muchísimo, por ejemplo, en la actualidad tenemos pues una torre de Babel de conceptos y uno de esos conceptos se llama comunidad. Todo el mundo habla de la comunidad, pero nadie sabe qué es eso. Y precisamente esto es lo delicado. Entrar a una comunidad sin saber lo que es una comunidad es invadir a una comunidad y lo peor del caso es que creemos que lo estudiamos. Los estudiados somos nosotros. Yo tengo muchísima experiencia al respecto y es precisamente a partir de ahí que me he ido delimitando en los modelos participativos. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender de ellos.
No les tengo nada que enseñar, ni tengo yo que ver, yo voy a ver lo que yo quiero. Y esto es el peligro con un lugar. Uno viendo lo que uno quiere puede decir, ese es un lugar. Parte de lo que ahorita se está hablando a nivel de patrimonio mundial tiene que ver con el concepto de la descolonización del patrimonio cultural. Claro, precisamente todas las categorías arquitectónicas europeas, pues digo, son picudísimas y te están diciendo, bueno, pues este es un monumento, este es una catedral, etcétera. Sí, pero nosotros tenemos otras formas constructivas, tenemos otros rituales, tenemos otras formas. Imagínense si el universo, por ejemplo, de los dioses, o sea, de todo el panteón antiguo, medio tergiversado en las estrategias de medicina tradicional y las brujerías. Entonces, a ver, si uno habla con los dioses y luego los castiga y luego ya no te quiero, pero a ti te quiero, entonces, claro, pues desde afuera tú dices, pues este ya le dio el delirios tremens, quién sabe qué va a hacer, ¿no? Este está regañando a los dioses. O sea, cada quien tiene una forma de apropiarse del espacio y de un lugar. Lo que es importante es que este lugar se vuelva significativo. Histórico es por definición. Los históricos somos nosotros. Somos los que les damos tiempo al espacio. Si nosotros no le damos ese tiempo al espacio, no hay posibilidad de transformar el espacio. Hay quien dice que bueno, este es el fundamento de la historia. La historia surge cuando un pueblo la escribe. Y una manera de verla escrito es la escritura. Por eso es tan importante la ciudad. ¿Por qué? Porque al escribirlo le abres horizonte de futuro. Un lugar, patrimonio mundial, es otra cosa. Y ahí es en donde se consideran ya criterios como genio inédito, enorme originalidad, pero sobre todo cada vez más los nombramientos de patrimonio mundial van involucrando los planes de manejo y las modalidades educativas y recreativas en beneficio de los derechos culturales de las personas que deben de serlos directamente beneficiarios. Por esta razón, cada vez más el concepto, por ejemplo, de monumento o de sitio como un conjunto edificado está en enorme crisis. Créanme que la crisis no es nada más de Catepec o de Tola o de la ciudad. La crisis es de los conceptos. ¿Por qué? Porque se están transformando y precisamente ese patrimonio vivo ya no es un patrimonio muerto, no es un patrimonio inerte, es un patrimonio dinámico. Y ahora resulta que son las memorias, son las criptas, las que hay que desencriptarlas. Por eso la relación, no olviden memoria, me ha gustado muchísimo. Y, a ver, ¿por qué no es tan caro el concepto de patrimonio de Catepec como en Grecia? Bueno, plantearlo de otra manera. Date chance. No es nada más un tema de dinero, ¿no? O sea, ¿por qué no es tan significativo? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo podemos recuperar? ¿Y cómo lo podemos reinventar también? Y yo creo que desde eso abres una enorme puerta que ha permanecido cerrada a esta condición viva. No todo tiene por qué ser patrimonio mundial, pero sí, si nosotros significamos algo colectivamente, es un patrimonio de nosotros, del barrio, de nuestras familias. O sea, esto conspicuo que le va dando el valor a algo que me obliga, que me merece, que me convoca a cuidar, eso tiene que ver con lo patrimonial. Espacial es todo. Gracias. Antes de tener las intervenciones de las y los ponentes, quisiera recuperar un comentario en Facebook de Vicente Flores, quien es integrante del seminario, y él dice: quisiera resaltar la importancia de Catepec en la historia de nuestra nación y de nuestra ciudad. Solo recordar el fusilamiento de José María Morelos y Pavón y el papel que tenía en cuanto al ingreso y salida hacia la capital. Lo rápido de su desarrollo, del que se dio testimonio en la experiencia, indican en mucho la dirección que conduce nuestro destino actual. Y les envía felicitaciones a las y los ponentes. Y antes de recuperar otras preguntas de Zoom, porque tenemos unas más, quisiera abrir la ronda de preguntas a las personas que están aquí presentes, por si quieren hacer algún comentario, pregunta. ¿Alguien levanta la mano? Por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Excelente las tres sesiones. Creo que fue una sola pregunta, ¿no? Puedo preguntar a cada uno. Bueno, doctora, me encantó la frase de
el alma no tiene secreto, que el comportamiento no revele. Y lo del espacio, el espíritu del lugar, lo que es el misterio al lugar, y como bien en un café te permite enamorar todo lo que es esa magia de un espacio, esa es la realidad. Cuando tú ingresas a un espacio, tienes una sensación, te produce algo ese lugar, en donde te puedes ir a un café con una persona que es importante para ti, pero la magia del espacio te envuelve, aunque sea un lugar sencillo, te la puedes pasar sensacional, ¿no? Solo estás disfrutando un café, unas galletas o algo, el espacio influye, ¿no? Me encantaron esos frases. Para la maestra Alejandra, habló de lo que es el seminario. Creo que alcancé a escuchar que nada más involucran a personas que están de bueno, y aquí también un tema que es muy importante con Ecatepec es la seguridad. Que eso termina por afectar mucho, ¿no? Porque aunque sea un espacio muy bonito o aunque tenga sitios históricos, luego las personas evitamos por todo lo que ganó el llegar allá y la inseguridad que ahorita está atacando muy fuerte. No creo que también es algo que se debe de considerar, ¿no? Para beneficio del espacio, porque muchos dejamos de asistir ahí precisamente por todo lo que se escucha y preferimos evitar el lugar. Y bueno, lo que fue el proceso de urbanización para lo que es Indios Verdes, ¿no? Es una mancha que ha generado un monstruo totalmente. A mí faltó ahorita todo lo que son el cablebús, también ahí que ya se la estación del cable. Entonces, sería interesante hacer una mejora, ¿no? A esa parte de Indios Verdes, todo lo que representó y el caos que sigue ahorita. Quiere llegar ahí y para estar y salir es la muerte, ¿no? Entonces sería como que conveniente pensar en alguna propuesta. Gracias. ¿Quién quiere? Sí, bueno, hablar de Ecatepec siempre me ha quedado muy... el trabajo de tesis que realicé, una de los ejes de análisis que vierto allí es la violencia. Y toco el tema de la violencia estructural que tiene que ver mucho con todos estos cimientos que simbran una urbanización. Tiene que ver con el poder político. ¿Lo intentamos? Ah, ya. Y que tiene que ver con también violencia simbólica y violencia histórica, etc. Pero para responder la respuesta corta, sería que Ecatepec se encuentra bajo muchas condiciones de vulnerabilidades, y con esto no quisiera decir que son víctimas ni victimarios, sino quisiera colocarlo en un sentido de apreciación histórico, el cual también tiene que ver mucho el discurso. Por ejemplo, se habla más de la violencia que del patrimonio en Ecatepec, ¿no? Entonces eso genera un proceso imaginario, un proceso social muy conflictivo, complejo, en el cual los símbolos que en vez de tomar los patrimoniales que te dan identidad, sitio de pertenencia, te da estos otros símbolos y otros estigmas, que tu identidad ahora es, vivo en un lugar peligroso, o incluso me da pena decir que soy de... Entonces tiene que ver con un proceso de estigmatización, el cual yo apunto a proponer proyecto interdisciplinario que me parecería increíble que se lograra, porque creo que a partir de la desestigmatización de un lugar puede caber una nueva identidad, o por lo menos puede haber nuevos símbolos o una esperanza, ¿no? A recuperar ciertos sentidos, valores, e incluso reconocer una reivindicación, ¿no? de historia, etc. Y creo que esa sería mi respuesta corta, pero siempre me pasa lo mismo, que hablar de Ecatepec siempre me hace falta mucho tiempo. Gracias.
Bueno, nada más lo que me refería a esa zona de Tola, sí, Tola, pero lo que pasa es que es un problema ahí y ya tiene muchísimos años. Yo considero que no ha habido planeación, o la que ha habido ha sido reciente. Porque se están, básicamente entiendo porque se están imponiendo o se imponen procesos de urbanización. O sea, eso de poner el Cefam ahí y va a terminar, pues puede ser muy importante, pero durante 50 años a Tola creo que no lo han considerado absolutamente nada. Como tú mencionabas, eh, está el cablebús, que por cierto fuimos a ver, va a pasar por una parte alta de Cerro San Isabel y esperan que también caiga o lo o afecte a alguna parte del acueducto. Entonces, pues ahí la gente está organizada, pero están organizados, ya han estado haciendo peticiones para que se analice si hay un impacto, por ejemplo, con el cablebús, y en eso están esas cosas. Pero es muy difícil, ¿eh? Incluso, déjame mencionarte, el propio parque del mestizaje, no sé si lo conozcan, está abandonado. Está abandonado. Nosotros, bueno, aquí ya no hubo oportunidad de hacer esto, pero se había hecho una propuesta de remodelación del parque, tomando en cuenta esa parte que escuchaste de toda la historia, los planos, esa parte, había que hacer la propuesta de una nueva plaza. Eh, no fue posible hoy, pero había una propuesta, no sé exactamente hoy en día, no me he dado una vuelta ya para ver cómo está ese proyecto, pero generalmente a la gente no le importa mucho. Y como te decía, finalmente creo que tiene más fuerza el carnaval. Y creo que alrededor del carnaval giran muchas de esas actividades de organización y de resistencia contra el propio modelo de desarrollo. Déjame decirte que rápidamente, este carnaval no es nada más en Tola, llega hasta Martín Carrera. Es un circuito. Yo no lo conocía hasta que un día fuimos ahí y nos enteramos de la situación, pero ese es un elemento fundamental. Yo creo que eso es lo que los ha mantenido hasta ahorita con cierta, bueno, han perdido territorio y todo, también se ha urbanizado. O sea, hay una parte, la ampliación Tola, pues de los 70, o sea, del tamaño del cerro, parte del proceso de urbanización, pero nadie dijo nada, ¿no? O sea, ahora ya que está ahí, ¿qué va a pasar? Entonces ya todo el mundo dice algo, pero en el momento de la urbanización, a todo el mundo le pareció adecuado, pues que sean calles, como quieren, sin respetarla. Sí, ahorita yo me pongo, por ejemplo, a pensar. Por eso el concepto del lugar es tan importante. A ver, esto urgió, esto hay y esto puede ser. A mí me tocó pelearme sobre todo con el Metrobús, que iba a pasar por Reforma, y sigo, cada que paso me muero del ataque. Pero además les dije, porque ustedes están violentando en la avenida más importante de la ciudad, pues están los principales ejes de los museos hasta la zona de los misterios, todo lo que es la memoria colectiva y el desarrollo de las inteligencias de las próximas generaciones. Todo estaba muy claro, pero a la hora que les dije, están ustedes atentando contra la inteligencia, se me volvió. Pero ¿de dónde saqué eso? De la psicología. ¿Quieren ver mis resultados? Oiga, pero es que no, ¿cómo que no? Eran unas discusiones que verdaderamente entre Semovi, Cetrami, Sedubi, Ubi, o sea, absurdos, y cada uno por su lado, hasta el agua, ¿no? Cuando se vino lo del Albarradón, caramba, es que ahí estaba todo el acueducto, o sea, todo el diseño maravilloso en Moctezuma. De eso no lo saben más que los expertos de la Academia de Arquitectura, y eso sí se los recomiendo, pues una maravilla escuchar esas conferencias extraordinarias, porque ahí está. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer muchas cosas, pero yo creo que lo primero es pensarlo, ¿verdad? Y imaginarlo. Creo que hay mucho que trabajar a nivel barrial.
lo que tú hablabas es que hay muchos niños y hay muchas mujeres mayores y hay muchos seres mayores, gente de la tercera. Bueno, pues así no nada más de Ecatepec está el país, lleno de pueblos fantasmas con los migrantes. Sin embargo, hay mucho que hacer ahí. Este proceso de urbanización está poniendo en evidencia que se estimulan los giros negros y el narcomenudeo, y eso es una de las cosas delicadas. Pero todo esto tiene que ver con el deterioro del deterioro del barrio. Por eso cuando yo estoy insistiendo en los corazones, hay que hacer corazones, hay que armar otro tipo de cuestiones. No olviden el área recreativa. Lo que sucede en las áreas recreativas es que por lo general las pandillas se apropian de ellas. Pero eso depende de la comunidad. A mí me tocó estar trabajando todavía aquí con las plazas, la del Estudiante, la que está más adelante de San Ildefonso, ahí estábamos. Y ahí sí la gente ganó. Pero ¿qué pasa? No hay una continuidad. Cuando se le va dando continuidad, hay pacto. Y los pactos deben hay que ver en estos nuevos escenarios de gobernanza, yo por eso sí estoy impulsando la figura de gobernanza bien considerada para el diseño de políticas públicas, pero son pequeños marcos de regulación, aunque no tengan que ver con una regulación de una colonia, sí tiene que ver con elementos de vinculación en donde ahí vendría, por ejemplo, el tema de la topofilia, que tiene que ver mucho con iniciativas como la revolución de las pequeñas cosas. Ahí sí, en la parte de la psicología social, yo les digo, pues es que claro, cada quien puede hacer algo, híjole, pues hasta el drogo, el borracho, el narcomenudista, algo también le puede poner, o sea, se trata de, estos son modelos sumamente disparadores, pero hay que generar, pues yo digo que esta especie de patrimonio manía, hay que enamorarse del proceso y para eso hay que empezar a decir que no nada más está bien que se hagan estudios medioambientales, que ya con esto están reprobados, pero no hay estudios de impacto urbano y lo que menos hay son estudios de impacto patrimonial. ¿Por qué? Porque es evidente que no lo estamos enseñando en las escuelas porque no tenemos gente preparada, pues hay que inventarlos, hay que saberlos hacer, hay que estudiarlos y hay que conformar precisamente para todas estas zonas. Ahora, otro de los elementos importantes son las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías, por ejemplo, esto fue muy interesante en los procesos de Zacatecas cuando estaban restaurando, se ganó una bola de premios internacionales, ay, mi amigo acá, Héctor Castanero. En San Agustín se había destruido completamente la fachada. Ahí había de dos. ¿La volvemos a hacer? ¿O la filmamos? Y entonces verdaderamente eso se volvió un nuevo espectáculo, porque como no se podía volver a hacer, era absurdo. Además, eso no es el patrimonio cultural, porque sí va a violentar la autenticidad. Entonces empezó a hacer, así es como te reciben todo un video en donde empiezan las piedras a organizarse y luego y claro, cuando tú ya llegas al nivel de relieve, pues pura piedra, pero ya no es la pura piedra. Y te van dando también, no nada más de esta serie de elementos de historia y todo lo que ha pasado ahí. Eso es muy potente, porque además tienes a niños, tienes a viejitos, tienes muchas posibilidades de hacer planes de recuperación de la memoria, y todo eso es, no nada más regeneración urbana, sino eso tiene que ver con el espíritu. Y ahí está, todo lo que todavía saben, pues que no se les olvide, y si no, pues aunque sea, o sea, todo esto es toda una movilización que permite, favorece, ir generando en las personas lo que podemos hacer. El gobierno va a hacer lo suyo, pero si nosotros estamos esperando a que se resuelva, lo último que se va a resolver es el tema patrimonial. Ahora, si nosotros somos el switch del patrimonio y lanzamos la potencialidad de la transformación sostenible del lugar, todo el mundo puede jalar. Todos tenemos algo que hacer, pero además estamos abriendo escenario de futuro. Y eso es un lugar, ese es el espíritu del lugar. Ahora, eso no quiere decir que si hay que transformar espacios urbanos, hay que hacer buena arquitectura, hay que ordenar, eso es otra cosa, toda la parte legislativa, toda la parte de los usos de suelo y todo eso, pero uno viene con lo otro. Esto es lo que llamamos pactos de convivencia y esto es parte de los planes, pero de que se puede hacer muchas. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para un par de intervenciones más y había unas preguntas en el chat que me permitiré leerlas. Es para Alejandra y dice, ¿el puente de Fierro es considerado patrimonio?
También nos mandan felicitaciones por las intervenciones. Les ha parecido muy interesante el seminario. Mandan saludos desde el patrimonial barrio de Tepito. Pues sí, sí, ¿cómo Claro. no? Claro que yo tengo mis patas. Y otra pregunta para Alejandra, ¿cuáles son los espacios patrimoniales que has identificado en Ecatepec y alguna característica? Y bueno, aprovecharíamos para cerrar con esas dos preguntas y después de la intervención de Alejandra les pido a los tres que puedan hacer un comentario de cierre, por favor. Cierro es realmente polémico, porque considerando qué es el patrimonio, creo que el patrimonio tiene que ver mucho con el lugar, la memoria, la tradición oral. Y por mucho tiempo el Puente de Fierro se dijo que lo donó por IFE, la Porfirio Díaz. Y en este tiempo del COVID se descubrió las placas, bueno, se está restaurándose y se descubrió que no, que es de, de los fierros, de la empresa ferroviaria de Monterrey, o algo así, no recuerdo ahorita se me fue. Entonces, la cuestión es patrimonial o no es patrimonial. Yo creo que sí, porque durante años se construyó este único icono, ¿no? Que probablemente todos los ecatepecenses conocen. Y ahora sí que no lo regaló, ay, los Reyes Magos no existen, ¿no? Entonces, esta quiebre es un parteaguas de una memoria. Creo yo que sí es un patrimonio, absolutamente. Y en cuanto cuántos lugares patrimoniales, el icono más grande es el Cerro de Hécate, que es el que está justo debajo de la Sierra de Guadalupe, que es un símbolo importante donde se hacen muchas prácticas prehispánicas, coloniales. Hay dos celebraciones, ciclos festivos que son reconocidos en Ecatepec, en donde ahí se realizan. Uno es la fiesta de la Cruz, en donde se lleva la cruz, se hace toda una peregrinación y se pone la cruz en el cerro, ¿no? Es conocido como el Cerro de la Cruz o el Cerro del Hécate, y este cerro tiene una particularidad que es cónico, en donde hay muy pocos cerros hasta allí. Cuando entra el viento, rompe en varias direcciones, por eso es el Cerro del Viento. Que aquí en Pino Suárez tenemos esta réplica de Hécate, en donde ahí haciendo excavaciones se encontró una mini réplica y la trasladaron aquí. Entonces eso es bastante interesante, ¿no? Creo yo que es un lugar patrimonial, el cerro es para mí lo más importante, que bueno, invisibilizo muchas cosas y me siento culpable de eso. Sin embargo, voy a recoger, bueno, este comentario lo puedo decir al final, pero la extracción de sal creo que es una práctica patrimonial que se habla muy poco de Ecatepec, del lago de Texcoco, y que ese vacío o está abandonado ese caracol de sal donde era la planta principal extractora de sal y de muchos otros productos, y caladas en un C5. Yo me pregunto, estos equipamientos, en lugar a lo mejor de hacer estos planes de recuperación de la memoria en este lugar, ¿no? Y poner estos hologramas o un museo replicable de la historia y patrimonio de Ecatepec, se hacen centros de seguridad y vigilancia, lo que nos hace pensar que, por una parte, las cámaras de seguridad no van a reducir la violencia, ¿no? Sino a lo mejor hacer estos centros de planeación que comenta la doctora, y que esta recuperación de la memoria sea de manera distinta. Ahí me queda bien. Muchas gracias. Y les pido si pueden hacer comentarios. Sí, breve, ¿no? Sí, bueno, prácticamente el texto que leí trata de proponer rescate, ¿no? De la memoria. Me refiero a la memoria local, a la memoria del barrio, donde se concentra una gran parte de la información que los jóvenes actualmente no conocen. La carencia de una memoria colectiva que se transmita o que transmita el sentido ha llevado a una serie de problemas aquí en el centro histórico impresionante. Desde el abandono de las casas hasta la comercialización de las casas, el uso del suelo, ¿no? Se han perdido tradiciones, costumbres,
y han sido suplantadas por otras que no tienen la misma significación histórica o de preservación para el patrimonio. El centro histórico es un ejemplo claro, donde o pervive, digamos, la memoria colectiva, pervive, pero ya es muy desgastada, ¿no? La memoria colectiva no va a funcionar si no hay un entorno para ella, que quedamos un recuerdo, una historia, etc. Está el ambiente, está el territorio, pero como hemos visto aquí en el centro histórico, territorialmente ha estado desapareciendo. Estos entornos locales, estos entornos familiares, parentales, sociales, han ido desapareciendo. Por otro lado, me parece que también los procesos de urbanización pues deben de tener límites. Ya lo vimos en el programa, ¿cómo se llama todo? El programa de desarrollo urbano. La manera en que se pretende construir la ciudad, ¿no? Ponerlo todo al mercado, valorar todo el mercado, deshabilitar zonas, porque eso es parte de ese proceso. Por lo que yo decía que el proceso de urbanización debe ser más amable, debe de mantener los espacios colectivos, generar nuevos espacios colectivos, que la gente se pueda reunir, ¿no? Porque lo generalmente lo que vemos es que llega una obra urbana, eje vial, por ejemplo, parte a la colonia por la mitad, por ahí el mercado, por allá la iglesia, por acá, genera verdaderamente problemas. Y la otra parte que tiene que ver con el lugar, yo creo que es importante lo que dice la doctora, porque el lugar no funciona como lugar si no hay un ambiente cultural, un ambiente donde la gente pueda platicar, donde pueda dialogar, ¿no? Donde pueda chupar, pero pueda estar en un espacio donde pueda comunicar. Por eso hablaba hace rato de la antropofagia, ¿no? Hay muchos lugares, especialmente cantinas, ¿no? Donde la gente se reúne, o restaurante, o el café, donde ahí platican, hay una parte de la memoria que está ahí, ¿sí? Se habilita, no sé, es parte de un proceso de conocimiento, ¿no? Y lo que se aprende es el sentido. Entonces, el lugar también es importante siempre y cuando contenga ese ambiente, ¿no? Puede ser la música, el movimiento, las prácticas. Si no hay eso, pues el lugar no funciona. Como dice la doctora, es un lugar afectivo. O podemos hablar de un lugar emosignificativo, ¿no? Donde prevalecen las emociones, o más bien, las emociones son las que urbanizan ese espacio, ¿no? Entonces, el lugar, obviamente, como decía ya la doctora, con eso, hay un lenguaje, que es el que señala, el que nombra, el que denomina, el que marca, el que simboliza, ¿sí? También hay música, ¿sí? Pero también hay experiencias que están en ese espacio, ¿sí? Que a veces no son transmitidas. Entonces, hoy vemos a muchos jóvenes que carecen de la información. Finalmente, yo vivo en la colonia Exhipódromo. Exhipódromo. Si tú le preguntas a los amigos, a los jóvenes más jóvenes que yo, por supuesto, no saben que ahí había un exhipódromo. Y les parece algo tan extraño que ahí había sí, pero eso no pasa 15 días, hace más de 100 años. Entonces siempre se cuestiona si realmente en el exhipódromo existió un hipódromo, porque no conocen. O sea, nada más tienen en mente de la Condesa, ¿no? Es lo único. Pero aquí, no sé si pues a lo mejor porque era el hipódromo de los fifís de aquella época, ¿no? Mientras que el hipódromo de Peralvillo, será del campo, de la ciudad, del barrio, ¿no? Iban, apostaban a los caballos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, finalizo con eso, ¿no? O sea, los lugares también tienen ambientes, ¿no? Que es lo que hace que a veces tú regreses nuevamente. Gracias. Eso es gustoso. Yo ya mejor no improviso, mejor leo. El concepto de ciudadano del mundo nos aporta una nueva condición existencial. Aprender a ser sostenibles es una tarea pendiente que debemos de aprender. Ecatepec, Tola y toda esa zona es indudablemente un invaluable patrimonio de la memoria como ejemplo de lo que no debe de volverse a repetir en todo nivel. ¿Sí? Ese es su valor. Y a partir de ahí todo lo que se le pueda agregar. El recurso patrimonial que posee es justo un ejemplo de
que documenta el efecto del olvido en deterioro de la vida humana. Debemos aprender a descubrir el sentido de una nueva vida que aspire a la salud y al bienestar y no siga reproduciendo la vida muerta, que eso está pasando y estamos siendo partícipes como una ciudad muerta, fomentada por la cultura de las masas sin escrúpulo alguno. Es importante la escala en donde empiece a haber límites. Por eso, recuperemos el valor de vivir en un territorio patrimonial. Creo que más que conjunto de edificios, monumentos, tenemos que tener el concepto de un patrimonio vivo, cambiante, y a partir de aquí hacerlos sostenibles y productivos. ¿Por qué no vamos a aprender a vivir y a vivir bien económicamente también de los lugares? Pero se requiere orden, se requieren escrúpulos. No todos tienen que hacer lo mismo, pero todos podemos contribuir. ¿Nos merecemos vivir bien? Claro, esa es una conquista que está a la altura del siglo XXI, o si estamos en el XXI, porque puse 2022 y resulta que es 2023 este año, pero lo que es importante es que hay que hacerlos sostenibles y productivos para recuperar esa memoria vivida que implica el respeto por el lugar y por su poesía. Y por poesía implica hay que poetizarlo. Eso es lo que ya Martin Heidegger, y con eso termino, nombra el habitar. Refiriéndose al gran poeta Hölderlin, él dice, poéticamente el hombre, el ser humano, habita la tierra. Aprendamos de eso. Sí, es que yo puedo hablar. Creo que Catepec es un ejemplo de lo que está en crisis, ¿no? En cuanto a procesos urbanos. En la parte aprendí mucho de esta, es maravilloso porque muchas cosas caen, de muchas respuestas en blanco, ahora ya tienen una respuesta que quiero seguir profundizando. Pero quisiera compartir con ustedes que Ecatepec es un ejemplo de muchas ciudades, ¿no? Y que estas ciudades que solo funcionan para comunicarte con tu combi y con tu combi al camión y del camión a tu trabajo, son urbanizaciones estériles que no te permiten encontrarte con el otro, que no te permiten platicar o conocer al otro, ¿no? Y que este funcionalismo tiene que acabar. Urgentemente desde nuestros discursos, desde nuestros diseños, desde nuestra perspectiva, al diseñar un plano, tiene que ser distinta desde la perspectiva de género. Tenemos que poner cambiadores de pañales en los sanitarios de hombres y mujeres, ¿no? Hablo de ese tipo de cosas. ¿De qué podemos hacer? Ahora hablemos de eso. Agradecemos la participación de las y el ponente, y para hacer el cierre formal, le cedo la palabra al doctor Ricardo Tena. Ahí está en la camarita, ¿no? Que es para continente para. Bueno, pues muy buenas noches, muchas gracias a los ponentes, a Alejandra Calva, nuestra querida compañera de la ESIA, a mi querido amigo Felipe Heredia, a mi queridísima amiga y colega Chela Mota. Muchas gracias a nuestra querida alumna Valeria Arellano por la moderación. Se inauguró, estaba así muy emocionada, pero ahí vamos, ¿no? También agradecerle mucho a Jessica por la coordinación del evento, ¿no? Yo espero que este cuarto seminario interinstitucional, donde hemos estado viendo ahí en el chat las participaciones de los compañeros de la UAM de Azcapotzalco, de Xochimilco, de la Facultad de Arquitectura, y de la ESIA también, ¿no? Hay muchos colegas de la ESIA de Camachalco que nos acompañaron. Entonces, pues agradecerles a todos, ya les estaremos informando. Ya son parte del seminario interinstitucional, están inaugurados.
y hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y de eso se trata este seminario. Y por eso coincidimos las tres instituciones en organizarlo, sobre todo porque de repente estamos muy emocionados con los centros históricos y no se ve mucho lo que pasa en áreas históricas, en áreas patrimoniales, que ni siquiera cuentan con una catalogación, ¿no? Y que es muy importante porque de eso depende la recuperación de áreas sociales, colectivas, culturales, ¿no? De gran significación. Entonces, bueno, también saludamos a nuestros compañeros de las dos instituciones y aprovechamos para darles un breve reconocimiento a nuestros colegas ponentes, ¿no? Muchas gracias, doctora Graciela Mota. Papel lírico, sí. ¿Cómo se dice? ¿Y doble? Un honor. Ah, bueno, al maestro, querido amigo Felipe Heredia. Gracias. Bravo. La maestra Alejandra Salva, que ya es antes. Y a la ingeniera arquitecta Valeria, muchas gracias. Bueno, pues ahí despedimos y lo esperamos, ya les avisaremos en el calendario de las próximas conferencias. Han estado muy buenas las anteriores también, con participantes muy destacados y destacadas de las otras universidades, ¿no? También me da gusto que nos hayan acompañado compañeros de América Latina, y buenos colegas, ¿no? Que les pasamos la invitación, ya están, ¿no? Entonces al rato los invitamos también a que nos hablen, a ver qué está pasando en Jujuy, qué está pasando en Perú, ¿no? Clave, ¿no? Y en otros lados, ¿no? Muy buenos equipos trabajando. Y ya vean la revista de ¿qué? La revista de Patrimonio Cultural, mándenos, revísenla, aprendan a meterse. Es una revista muy ágil, OJS, el sistema OJS nos permite a muchos interactuar, eso permite que todo el mundo lo va a abrir en sus propias computadoras, descargar los documentos, explótenla, aprendan. Tenemos más de 160 y tantas cartas internacionales. Si quieren saber del estado del arte de la cuestión, métanse nada más a la sección de documentalia, pero es tiempo de producir, es tiempo de escribir, es tiempo de convocar. Y es un foro. Y de leer, sí, no, la revista MEC-Edupac. MEC-Edupac. Es que es modelo de economía cultural y educación para la paz. Economía cultural, ¿qué quiere decir? Desarrollar las potencialidades de los seres humanos para generarle valor agregado al lugar. No desarrollar dinero para nada más crear dinero, porque eso no desarrolla nada. Pero cuando tú desarrollas a las personas, ellas le van a meter valor agregado y el lugar para dar dinero. Para la paz, manejo no violento del conflicto. MEC-Edupac. Los esperamos, muchas gracias, y para mí sepan que es muy significativo. Yo vengo de un padre que fue maestro de la ESIE, que fue alumno de muchas generaciones, y pues es para mí un orgullo. Profesor de el Pipo Mota. Sí, en su momento también fue un emblema en el Poli, entonces bueno, pues eso me da mucho gusto, porque su pasión me ayudó a abrir los ojos. Así que pues aquí estoy. Que cumple un año ahora de muerto. Aquí cumplieron un año el 15 y ahora en este año, el 27 de enero, cumpliría 99 años, o sea que... Pero además sigue dando lata, entonces es un privilegio estar con ustedes. Ahí va. Gracias a todos. Hasta la próxima. Me la guardé.